Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya nos encontramos aquí a través de Conciencia Tech, como todos los viernes, a través de nuestra página de Facebook Conciencia Tech, a través del canal de YouTube El Profe Crescante y a través de Spotify Conciencia Tech. Y hoy estoy muy honrado porque tengo un profesor muy destacado de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey en Puebla, el doctor Adrián Tech. Y bueno, yo podría dar un montón de cosas acerca de él, pero quisiera hablar un poco de que es un connotado docente en innovación educativa, que ha cultivado y perfeccionado conocimientos prácticos en pedagogía avanzada y sobre todo a través de congresos, conferencias y aplicar la innovación a sus clases, ha recibido reconocimientos tanto del Instituto del Futuro de la Educación, del Tecnológico de Monterrey, así como por proyectos de innovación educativa, además de ser premiado este año por ser uno de los mejores profesores para clases en línea, por adecuar innovaciones tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas, es decir, es un profesor del área de ingeniería. Y me da mucho gusto recibirlo hoy para hablar de un tema que ya está aquí, que hace unos, no sé, tal vez un año, poquito año y medio, hablábamos de esa inteligencia artificial, pero hoy ya llegó y llegó casi revolcándonos a todos y ahora qué va a pasar. Y entonces dije, pues vamos a invitar a Adrián para que nos hable un poquito del papel que va a jugar la inteligencia artificial en la educación. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto recibirte. Muy buenos días, estimado David. Todo muy bien. Aquí muy emocionado por esta charla que vamos a tener. Es que, mira, la verdad es que me encantaría que abriéramos esto con una perspectiva tuya de cómo crees que la inteligencia artificial está influyendo en la educación hoy en día. Pues hoy día la inteligencia artificial está generando muchos, pero muchos cambios, tanto en alumnos como docentes. Los cambios de perfiles que ya van a tener que tener tanto alumnos como docentes para hacer, digamos, buscar nuevas áreas de oportunidad. Ahorita, cuando salió la IA, yo me quedé con muchas curiosidades, pensando en, la IA llegó, ¿en qué momento vamos a empezar a interactuar con ella? Cuando liberaron las primeras versiones de IA y todos estaban, bueno, ¿qué vamos a hacer con ello? De repente surge una cierta incertidumbre ¿de verdad nos va a afectar? Pero fíjate que hubo un momento donde leí cierta información en la red, no recuerdo exactamente dónde, cuando vino el tema de las calculadoras, que muchas personas no las querían en su entorno, pero luego la situación es que las calculadoras hoy día existen, han avanzado muchísimo y hacen cosas padrísimas, que conforme nosotros vamos avanzando en el papel de la enseñanza, tenemos que buscar nuevas formas de darles a los jóvenes algo rico, algo creativo, algo que digan, wow, yo quiero clase con ese profe porque usa las herramientas como una locura. Y, por ejemplo, ahorita en algunas de las clases, yo les digo a los jóvenes, vamos a usar la IA, pero con responsabilidades. Vamos a buscar ese pensamiento crítico que nos lleve a potenciar nuestras habilidades naturales a algo completamente diferente. La verdad es que veo muy prometedor todo esto, pero siempre y cuando hagamos uso responsable de esta herramienta.
Oye, esta parte que me dice que lo ves como algo muy prometedor, siempre enfocando y direccionando y sacándole provecho a esta pues, herramienta o esta inteligencia, me tranquiliza porque al final de cuentas también soy docente y en este entorno de la docencia, pues hay mitos y realidades sobre la inteligencia artificial, ¿no? Podríamos decir. Y algunas veces, pues algunos colegas dicen, no, pues es que se ven atados de manos. Dices, ¿cómo lo integro? ¿Cómo me muevo hacia eso? ¿Cómo lo bajo? Si yo creo que es un recurso, sí, pero ¿en qué valor agregado le tú ya dijiste, puedo, le doy a mis estudiantes con esto, ¿no? Y eso creo que es algo importante. Y no sé si tengas ya experiencia en esto, pero me encantaría que preguntarte cómo está facilitando la IA el aprendizaje más personalizado y adaptativo a los estudiantes. Ok, esa es una pregunta bastante interesante. Fíjate, hace como 2 meses estuve yo en esa misma pregunta que tú me acabas de hacer. ¿Cómo puedo saber yo qué tipo de habilidades o qué tipo de forma de aprender tiene el estudiante? Kinestésico, visual, auditivo. Y me puse a interactuar con la IA y le dije que me genere un cuestionario con 30 preguntas, pero que sean específicas, que yo le pueda dar a mi grupo de estudiantes y ellos puedan decirme, ¿sabes qué? Y la IA me diga, ¿sabes qué? Tal estudiante tiene estabilidad, tal estudiante tenga estabilidad, como un análisis FODA de cada uno de ellos. Entonces, a partir de ahí, que ella me recomiende qué tipo de ejercicios son adecuados dependiendo de su nivel de visualización y creatividad, para que ellos empiecen a construir etapa por etapa como si fueran bloques de Lego. A él le falta la parte de analítica, él tiene muy buena visualización y hacer énfasis en las habilidades de cada uno de ellos para crecerlas. Y de esta manera ves que los jóvenes dicen, órale, esto me llamó la atención. Y ellos ya empiezan a interactuar con la IA, enriqueciendo sus propias habilidades. Y los que se quieran sentir desafiados, le pueden llegar a decir a la IA, ¿sabes qué? Esas habilidades que tú dices que no las tengo tan desarrolladas, ayúdame a mejorarlas. Y tiene su propio coach personal. Oye, qué interesante lo que estás mencionando, porque al final de cuentas, sí, o sea, es muy claro que estos estilos de aprendizaje y esos canales de por los cuales nos entra la información, pues pueden ser distintos entre cada Ujú. uno y cada una de las estudiantes, ¿verdad? Como dijiste, o pueden estar combinadas y predominan, y que tú puedas tener este diagnóstico, pues sin lugar a dudas, a ti como profesor te empodera, pero también te reta a generar actividades que puedan integrar y que puedan ir construyendo desde esa base sólida, y eso también implica pues mucho tiempo Sí. y mucha dedicación, ¿no? Porque pues no tienes grupos, no tienen, los profesores no tienen grupos pequeños, entonces surge otro reto interesante, ¿no? Ahora, el perfil del profesor, docente, ya tiene que tener en cuenta herramientas de estadística, análisis de datos, visualización de gráficos. Por ejemplo, fíjate, yo a veces lo que hago es una actividad. Me quedo en la casa, aquí es tu casa como gustes, aquí en Tlaxcalancingo. Gracias. Me quedo visualizando que tengo a mi grupo de alumnos y estoy interactuando con la IA y le digo, quiero que me generes una actividad adaptativa para cada uno de los estudiantes. Ellos llegan, se conectan a la liga, interactúan con la IA. Pero ahora viene mi pregunta. ¿Y ahora cómo le hago para saber el rendimiento de los 30 alumnos? Digo, inteligencia, por favor. Yo le tengo puesto Jarvis a mi IA. Jarvis, por favor, dame un resumen ejecutivo bien descrito de lo que hizo cada uno de los jóvenes y ayúdame a tomar una decisión en base al rendimiento. Me genera el reporte. En lugar que yo analice las 30, la IA ya me da la estructura. Y en base a eso,
yo voy viendo las fortalezas que desarrollaron y los puntos que hay que mejorar. Y con eso, digamos, el profesor, inclusive, genérame una gráfica de tal ejercicio para ver cómo fue, por si yo deseo saber las competencias, cómo van desarrollándose. Oye, qué interesante toda esta parte que mencionas al servicio del docente. Eh, y obviamente eso también implica lo que dices, análisis de gráficos, pero también meterse más de lleno a este desarrollo de, del profesor como ese sustento, pero me refiero a sustento como ese soporte donde van a ir construyendo los alumnos su aprendizaje con todas estas herramientas que pues ya están aquí. Y eso que mencionas tú hoy, que es tan interesante, cómo tú te vas visualizando y preguntándole y cómo la estás haciendo como una herramienta para mejorar tus clases. Y creo que por eso es parte de los premios que has estado sacando. Quisiera preguntarte, ¿qué herramientas basadas en IA están teniendo impacto significativo hoy en día en las aulas como profesores, pero también como estudiantes, porque no nos podemos apartar que el estudiante, inclusive a veces ya tiene el chat GPT, que es el más conocido y escuchado, hasta el professional, ¿no? Y lo paga y tiene mucho más información acerca de ello, pero ¿cuáles son aquellas herramientas que hoy tú consideras relacionadas con la IA están impactando en el salón de clases, en los estudiantes y en los profesores? Aparte de lo que tenemos nosotros, lo que es el ChatGPT, tenemos a Cloud, tenemos ahorita la nueva que salió, la DeepSeek. He visto unos videos que hacen unas simulaciones que dices, wow, esas, y sí, la parte de las inteligencias artificiales que vienen con avatares. Y fíjate, ¿qué fue lo que hice ahorita que iniciamos semestre? Construí a través de una inteligencia artificial la presentación inicial del curso. La IA empieza hablando de que, muy buenos días, jóvenes. Hoy ustedes van a tener clase con el profesor Adrián Tech. Y cuando la IA dice mi nombre, ¡hey, aquí estoy! Ya aprovecho de que hay un interlocutor que está hablando por mí y yo me presento en ese momento. Y le empieza a hablar de que ustedes son importantes, ustedes son el corazón de esto, de todo lo que va a suceder. Pregúntenle al profesor incansablemente, él les va a responder. Y eso los chicos dicen, no, los jóvenes se quedaron, ¿usted lo hizo, profe? Sí, les dije. Y el tiempo de aprendizaje de la inteligencia, de su uso, es increíble, es rápido, mi estimado David. Con este video del avatar que hice me llevó aproximadamente 2 horas porque estuve buscando ejemplos, leyendo los manuales, cómo darle la información e inclusive lo que es el guión. Le dije a ChatGPT, genérame un guión en un tono persuasivo, amable, de presentación, enfocado a jóvenes de tal edad y las características del profesor son las siguientes, para que la IA sepa qué es lo que tiene que redactar. E inclusive le dije, genera aquel guión para 30 segundos nada más. Ah, excelente. Y causas un impacto relevante, ¿no? Con los alumnos, como mencionas. No me Sí, imagino esas carillas, esas caras de los estudiantes y, ok, mi profe también lo usa, ¿no? sí. Y eso yo les comenté, tenemos que ser éticos, tenemos que hacer un uso responsable. Antes de enviar una tarea, tenemos que leer la información que nos está dando, porque fíjate, el año pasado que estaba yo interactuando con la IA, me surgió una duda de qué tan efectivo puede ser el desarrollo de análisis que te da. Y le puse un ejercicio. Ya ves que cuando estamos analizando nosotros temas de física, tú Sí. tienes una pelota. Aquí está la pelota. Mm, sí. ¿Qué sucede si yo suelto la pelota? ¡Pum! Se va para abajo. Entonces, le di el ejercicio a la IA y resulta que la respuesta que me dio es que la pelota sigue, sube, 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 sube. Y yo, a ver, voy a leer, dame una descripción de lo que tú hiciste, le comenté. Y me dio el desarrollo. Resulta que el concepto de gravedad no lo había tomado de forma correcta.
Y le dije, revisa el concepto de gravedad, por favor. Y me dijo, cierto, me faltó agregar un signo negativo. Y ahora sí los cálculos hacían que la pelota esté bajando. Y eso hace que el profesor, si es curioso, que tenga, digamos, ese entorno de quiero saber cómo me voy a ir adaptando, vaya despertando ese desarrollo de habilidades. Entonces, aquí a los colegas docentes es, seamos curiosos, principalmente. Es que ese niño interior que tenemos esté alimentándose con todo lo que va surgiendo. Esta parte que detonas de la curiosidad y de que pues te llevó 2 horas a partir de investigar, ver videos y cosas de este tipo, pues y puede ser un desafío, pero a la vez una gran oportunidad como profesores para tener aún mayor impacto y relevancia con los estudiantes, ¿no? Ujú. Y dentro de esto mismo, tú, Adrián, ¿cuáles consideras los principales desafíos y preocupaciones éticas asociadas a la implementación de la IA? Porque, pues, ahí deben de estar presentes. Seguramente hoy en día, pues es mucho más rápido encontrar la información, pero ¿qué implicaciones éticas y qué desafíos nos enfrentamos los profesores y los estudiantes? Porque seguramente también se estarán enfrentando a esos dilemas éticos, hasta dónde estoy, es correcto usarlo, hasta dónde no. No sé cuál es tu perspectiva de esto. Mm, Esa es una pregunta bastante interesante. Fíjate, desde el punto de perspectiva de la ética, creo que cuando nosotros comenzamos a hacer uso de la información, más la interacción con la inteligencia artificial, por ejemplo, de esta idea que te daba del ejercicio de física, si uno no fuera consciente en el desarrollo del pensamiento crítico, tomas el ejercicio así tal cual y se lo envías al profe. Ahora, el profe lee el ejercicio y dice, no, ¿por qué la pelota sigue subiendo? Entonces, cuando el profesor asigne la nota, viene la situación de por qué no fue adecuada esa calificación. Y el profesor tiene la responsabilidad de dar la retroalimentación. Pero la pregunta viene, ¿se leyó el documento antes de ser enviado? Esa Mm. es una. Ahora, nosotros como docentes igual, digamos, si nosotros vamos a hacer una tarea que les vamos a entregar a los jóvenes para desarrollar su pensamiento crítico y antes no leemos lo que les vamos a entregar, tal vez la IA, si no la limitamos o la alimentamos con la información correcta, les puede llegar a pedir cosas que los chicos digan, oye, profe, pero esto no lo vimos. Y entonces el profesor ahí también cometió esa falta por no revisar la información que les está pidiendo a los jóvenes. Entonces yo, por ejemplo, en mi lugar, yo trato de ser muy crítico de todo lo que me da la IA, lo reviso, lo analizo y luego si estoy de acuerdo con lo que me proporcionó, ya tengo la seguridad de que cuando los jóvenes me pregunten, yo voy a poder dar una respuesta al momento. Muy interesante. Oye, ok, tú y yo afortunadamente trabajamos una universidad que se subió al barco inmediatamente, o sea, muy rápido. Se empezó a dar cursos y a preparar sobre estos temas, inclusive, y este niño curioso de Adrián también, pues hizo que todavía profundizara aún más, ¿no? Pero desgraciadamente, y bueno, hablo pues desde a título personal, ¿verdad? Eh, ahí puede haber lugares, situaciones y educadores que pueden ser desde la primaria, la secundaria o en las universidades inclusive, que no se hayan todavía integrado a la inteligencia artificial de manera eh, efectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo yo como profe, que todavía no me subo a la ola
puedo iniciar, ¿no? A ver por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo empezar a utilizarla, ¿no? Y a prepararme y a capacitarme en estos temas. Sí. En este caso, fíjate, ahorita hay muchas páginas en la red que están lanzando esos cursos para que el profesor se vaya actualizando. ¿Sabes? Retomando ahorita esa parte que tú dices, si nosotros, imagínate, nos ponemos ahorita en el 2030, ¿cuáles crees tú que sea el perfil del profesor ideal para impartir una clase, considerando que la IA está avanzando todavía más? Una de las características importantes creo que sea esta parte de ser explorador, ¿no? Esta característica de, para mí le llamo humildad ontológica, de poder tener un espíritu de aprendiz, ¿no? Y esta parte de curiosidad, pero a la vez de mejoramiento continuo de aprendizaje a lo largo de la vida, porque al final de cuentas, pues todo va evolucionando y tenemos que estarnos actualizando en estos temas, ¿no? Entonces, como profesores, pues creo que es una parte de responsabilidad importante, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo me he puesto a indagar un poquito y creo que uno de los cambios fuertes que van a haber va a ser hacia el perfil docente, que el profesor sepa sobre el uso de estas herramientas, generar imágenes, la IA generativa para generar textos, hacer que las clases sean ahora, digamos, si ahora son espectaculares, que en un futuro las clases sean maravillosas, porque ya la IA te va a dar esa secuencia de generar una clase dinámica, quiero que tal actividad genere pensamiento crítico enfocado a tal competencia. Ya digamos, el profesor va a ser ese facilitador que va a estar al pendiente de los jóvenes, pero también el profesor tiene que estar, por favor, indícame cómo puedo ayudarte. Lo que tú me estás entregando, le falta tal concepto, te falta tal idea. Ya el profesor va a tener que ser un experto en muchas áreas. Y algo que he estado también explorando es que nosotros como docentes tenemos que trabajar mucho en las habilidades blandas, porque es algo que si la IA ya resuelve mucha temática, el profesor tiene que tener esas capacidades de organizar, dirigir al grupo. Si ahora ya lo hace, potenciarlas todavía más. Y este reto es muy interesante porque al final de cuentas, con lo que me estás diciendo, el método de evaluación, o sea, la clase la puedes hacer, como dices, mucho más espectacular o maravillosa, pero esto implica que, con lo que me estás diciendo, a ver, que tenga yo que entender esta relación, ¿no? De decir, o sea, sí, tengo que trabajar esta competencia, la tiene que desarrollar el estudiante, aparte de desarrollar la competencia, tiene que tener y manejar ciertos conceptos y cómo eso me va abriendo nuevas posibilidades, ¿no? O sea, ya no puedo pensar que ese conocimiento que está ahí solo es conocimiento, sino es la habilidad de poderlo poner en práctica en cualquier entorno, ¿no? O que pueda yo tener esa posibilidad de hacerlo. Y a través de ello, creo que otra cosa que se debe de modificar y replantear son los métodos de evaluación y retroalimentación en el proceso, ¿no? Así es. ¿Qué retos tiene esta, estos métodos de evaluación y de retroalimentación? Por ejemplo, algo que a mí se me ha estado ocurriendo mucho es que en una actividad con IA, en lugar de calificar el resultado, calificar directamente la redacción de la instrucción que se le dio a la IA, porque ahí ya ves cómo se conectaron las ideas, qué fue lo que se le está solicitando y ver si de verdad ese prompt, como se llama las instrucciones que le damos a la IA, cumple los requisitos para dar la respuesta esperada, para hacerlo más eficiente
y que el joven cuando salga, a ver, un tema de economía, muy bien, dime qué necesitas. Perfecto, ahorita te hago el pro. Inmediatamente él pueda generar esa interacción con todo tipo de entorno. Ok, Esa sería una de mis, digamos, formas de evaluar. de evaluar. Sí, porque tenemos que resignificar la evaluación también, porque si Ujú. estamos haciendo uso de estas herramientas y estamos evaluando por competencias, porque es un modelo que se está adaptando en muchos niveles educativos inclusive, ¿cómo le hago, no? Como Sí, profe, porque eso implica también romper mi estructura y mis creencias a lo mejor y mis paradigmas de lo que es una evaluación, ¿no? así es. Y esta parte, por ejemplo, de repente me pongo de curioso y empiezo a ver la manera de cómo dan esos cursos para generar imágenes. Y ellos ya tienen un prompt ya predefinido para que tú le pongas las características de la imagen y sale la imagen. Pero ahora, si nosotros queremos desarrollar a nuestros jóvenes estudiantes en el desarrollo de estas habilidades, nosotros tenemos que empezar a ver esa manera de que ellos redacten un prompt efectivo para que tengan que hacer pocas interacciones y tengan los mejores resultados. Por ejemplo, fíjate, yo tengo un canal de TikTok donde subo muchas partes de resolución de ejercicios. Al principio empecé a subir mucho de inteligencia artificial. Cuando surgió la inteligencia artificial, yo estaba dando mis clases de ecuaciones diferenciales y una de las preguntas que le hice, de pura curiosidad, ¿tú resuelves ecuaciones diferenciales y parciales? Me dijo, sí, pero en este momento solo estoy limitado a tales modelos. Va, le digo, vamos a hacer los ejercicios. Y ya le daba la ecuación, no me quedaba la ecuación a la primera, y ya luego le pregunté, ¿cómo te escribo a ti una ecuación diferencial de primer orden? Y ya la IA me empezó a dar esa guía. ¿Sabes qué? Pone una Y, dos apóstrofes, y con eso yo entiendo que es una doble derivada. Ah, va, ya voy entendiendo. ¿Cómo te pongo una condición de frontera? Ah, de esta forma, una condición inicial. Y listo. Luego le pedí que me resuelva una ecuación diferencial parcial y me dijo, no, ahorita no puedo. Entonces, ahorita vuelvo a ese mismo proceso de estar preguntándole a la IA, oye, ¿cuáles son tus limitantes respecto a estos temas? Y esta parte está padre porque si el profesor le dice a la IA, enséñame, lo hace. E inclusive te puede volver un experto en toda esta temática. Oye, o sea, te puedes estar capacitando con la propia inteligencia. Sí, Uf, mm, oye, partiendo de esto que me estás diciendo y que también es impactante y emocionante, ¿tú qué recomendaciones les darías a a las instituciones educativas para esta situación que ya está presente? lo que yo recomendaría es busquemos a esos centros educativos que están ahora con la vanguardia de la IA, acerquémonos, platiquemos con ellos para ver cómo podemos generar esa interacción. Cuidemos a los docentes para que vayan creando ese entorno de interacción con la IA, porque a veces, tal vez el temor de decir, me puede decir algo feo la IA, me puede robar mi información, el detalle es que nosotros lo necesitamos para mejorar, para tener más tiempo para convivir con nuestra familia, que son una de las grandes ventajas. De antes yo me aventaba una tarea, digamos, el diseño de una tarea en hora y media. Ahorita con la experiencia que uno ya trae de generar un prompt, son 5 o 10 minutitos, lo analizas de rápido y listo, ya lo guardas para aplicar al día siguiente. Pero tú ya sabes qué criterios le tienes que dar para que te genere una actividad que digas, wow, esto me generó un pensamiento crítico, esto me desafió, esto me hizo sentir que estoy aprendiendo y eso los jóvenes, la verdad, lo aprecian muchísimo. Muy bien. Me surge otra pregunta desde tu perspectiva a futuro.
¿Qué crees que veremos en los próximos 5? Porque ya no me quiero ir a 10, porque no me imagino los avances en 10. Si están siendo los avances tan gigantescos en poco tiempo, creo que 5 años es un largo plazo de acuerdo a el desarrollo que está teniendo esta inteligencia artificial. ¿Tú cómo Sí. ves esa perspectiva en la educación en los próximos 5 años incorporando la inteligencia artificial? La verdad me tiene muy emocionado. Quiero, desde mi perspectiva, aprender más para darle esa información a los jóvenes que toman las clases conmigo y que ellos vean que tienen un futuro todavía prometedor, que van a poder interactuar en todas las áreas que ellos lo deseen y que si son curiosos, autodidactas, van a poder explorar todavía otro tipo de temáticas. En este caso, algunas ocasiones me toca, pero la semana pasada le estaba diciendo a la IA que me capacite con temas de economía para aprender software R. Y me empezó a dar las ideas, las temáticas, y le dije, mira, soy nivel principiante, pero tienes que ser sincero y claro con la IA para que te capacite de la forma adecuada. Y me empezó a explicar, mira, economía es esto, las temáticas principales para el software R son estas, aquí te genero ejemplos de código, y qué software tengo que utilizar. Y me empieza con R, software, y te va guiando. Entonces, el ser autodidacta, en este momento yo lo considero uno de los superpoderes más grandes que puede tener tanto los docentes como alumnos, porque les permite avanzar a su propio ritmo. ¿Qué reflexiones me haces tener? Porque me van cayendo el 20 de que hay que despertar esa curiosidad de cómo hago uso de esto para mejorar mis clases y eso me hace ir en ese camino de evolución importante. Uno de los tópicos y principales de este podcast es la conciencia, darme cuenta de que es algo necesario, ¿no? En este caso. Y partiendo de ello, quisiera decirte si la IA también puede influir en esta generación de conciencia y desarrollo emocional en los estudiantes. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo en un mundo altamente rápido, ¿no? De satisfacción inmediata. Entonces, sí, no podemos estar ajenos a la parte emocional de los estudiantes como seres humanos y de los profesores como seres humanos. Entonces, ¿tú crees que pueda contribuir a esta parte de conciencia y de desarrollo emocional? Sí, sí, en el sentido de que, fíjate que a veces yo me pongo a interactuar con la IA y le empiezo a solicitar actividades que generen ese enganche del profesor hacia el estudiante y que el estudiante también genere ese enganche con la temática. ¿Por qué? Porque cuando los jóvenes dicen, órale, me están mostrando este tema de una manera diferente. A ver, esto me saca un poquito de la zona de confort, pero si tú le empiezas a decir a la IA, quiero que las clases estén en un enfoque de aplicación en la vida real, que genere enganche, que genere convivencia, que genere dinámica, y le dices al final, dame un guión. La IA te va a generar esa estructura y tú como profesor dices, ah, pues este guión yo lo puedo adaptar de esta forma, se vuelve adaptativo a ti también. Y lo mejor de todo es que cuando tú estás dando una clase dinámica que ya comprendiste, que ya vas a hacer sentir al joven también contento y feliz, no gastas energía, al contrario, sales con las baterías recargadas y los jóvenes están contentos también. Entonces se genera este espacio de interacción y ves al profe feliz, a los alumnos felices y hay esa situación de respeto, de ética, porque inclusive el alumno, el profe le pone mucho empeño, hace que la clase sea divertida, tengo que hacer un pequeño esfuerzo por entregarle un material que valga la pena. Y te lo digo, sí existe eso porque mis estudiantes lo hacen también. Y me queda muy claro en esto.
y le sacas provecho a otro factor relevante, ¿no? Que hoy en día, al estar bombardeados por demasiados estímulos, los muchachos, las muchachas, inclusive nosotros mismos, esta variación de estímulo y este proceso de atención plena que tienen hoy en día, pues se reduce en tiempo, ¿verdad? Entonces, si tú haces dinámica, divertida, integradora y todo lo que haces y te da, genera la idea y tú diseñas y tienes todo preparado, pues como dices tú, en lugar de ser estresante ir a un salón de clases porque la mitad de los estudiantes no te va a estar haciendo caso, ¿no? A lo mejor porque se distraen, se dispersan, ¿no? Al generar actividades y aplicadas, pues el tiempo va a fluir mucho más. A veces ni te das cuenta que ya se fueron las 2 horas. Qué valiosas reflexiones nos estás dando. Oye, hablaste de pensamiento crítico o aplicando la IA y de alguna manera dentro de ese pensamiento crítico, ¿tú crees que el profesor como figura presencial o figura virtual, pero que está en un lugar o en un grupo donde el centro de todo es desarrollar estas competencias y el aprendizaje de los estudiantes, tienda a desaparecer y tal vez un avatar esté ahí sea él capaz de enseñarlos sin esta figura y este sentido humano del profesor? Porque al final de cuentas el profesor también tiene una vocación, ¿no? Entonces, bueno, yo así lo veo, esa vocación que alimenta el alma, ¿no? Eh, es que pueda desaparecer, pueda ser relegado. En ese sentido, no. ¿Por qué? Porque mientras el profesor siga cultivando sus habilidades y se vaya adaptando a la parte tecnológica, así como va avanzando la tecnología, van surgiendo nuevos puestos laborales, nuevas formas de crecer. Y el profesor que se sube a este barco de IA va a empezar a ver, ah, mira, aquí sí, aquí también, aquí solicitan esta parte. Ese perfil, alimentarlo, crecerlo, tener nuestra propia marca personal. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, seguir esa tendencia de todas las tecnologías, simuladores, laboratorios virtuales, inclusive el uso de nuestro teléfono como una herramienta de laboratorio virtual. Entonces, todo eso es lo que hemos estado trabajando y te quedas sorprendido cuando, por ejemplo, el año pasado salió una convocatoria de innovación educativa del IFE enfocada en el uso de tecnologías emergentes. Y entonces decidí leer un poquito sobre el teléfono, aplicaciones que han estado surgiendo, y me encontré con una aplicación que se llama Physic Toolbox, la cual hace uso de los sensores del teléfono y te lo convierte en un laboratorio virtual. Y entonces desde casa hacía ejercicios con un péndulo, amarro el teléfono con un hilo y lo suelto. La primera vez sí me dio miedo porque dije, ay, que no se vaya a apoyar en la pared. Pero luego te das cuenta que te vas quitando el miedo, empiezas a hacer otros experimentos, las impresiones 3D, todo eso que hemos estado haciendo aquí en el Tecnológico de Monterrey, la verdad, te quedas como que, ah, órale, sí podemos hacer cosas padrísimas. Y los chicos, profe, ¿de verdad puedo tener datos desde mi teléfono? Sí. ¿Y lo puedo ajustar al modelo matemático? Sí. Vamos a hacerlo. Y ves ahí que ellos desde su casa buscan dónde van a amagar el teléfono y le empiezan a lanzar. Y sí, profe, me quedó igualito la función, tal cual como el modelo lo dice. Y eso los alenta, los hace estar como que, ah, ¿qué más puedo hacer? Dime. Y luego, como son actividades que van enganchando a los jóvenes, de repente, grupos de 30, 29 o 30 era la población de todos los días que asistían a clase, con dudas, inquietudes, generando sus reportes. Y de repente, oye, profe, ya vi que dentro de la aplicación viene un apartado que dice que puedo ver campos magnéticos. Ah, mira, qué padre, yo no sabía. A ver, muéstrame. Y ellos te van explicando también. Y lo más padre de todo es que tienes retroalimentación de personas que también están siendo curiosas. Y tú dices, ah, qué padre, más información.
estoy aprendiendo como profesor. Algo que tú decías, el profesor nunca deja de aprender, siempre tiene que estar a la vanguardia. Es lo que lo hace diferente y tiene que tener esa habilidad de comunicar hacia los jóvenes para que ellos digan, ok, ya entendí lo que tengo que hacer. Y por eso te comentaba el concepto de las habilidades blandas. Y esta parte que me dices que enriquece, ¿no? Porque al final tú les enseñas algo, les impactan, son curiosos, aprenden y como aprenden muy rápido, o sea, también son, cuando algo les detona interés, son curiosos uf, y entonces te enseñan a ti también, entonces fomentas la creatividad de ellos y la creatividad tuya, ¿no? Porque hay cosas que jamás tú hubieras podido imaginar tal vez, y ellos ya pues esto no lo había yo visualizado o enriquecido, y creo que esa es una parte de la labor docente. Y hoy, Y y quisiera preguntarte algo, ya más a título personal. A partir de que tomaste las tecnologías educativas, la innovación y la inteligencia artificial, ¿cómo se transformó Adrián Tech, profesor antes de, al Adrián Tech, el profesor que ya integró a su cuerpo, de su mente al músculo, yo le llamo, todas estas tecnologías? ¿Cómo se transformó como profesor? es, sientes más libertad, que es algo súper importante. Sientes ese tiempo que ya es tuyo, sientes que puedes tener ese espacio de convivencia con tus estudiantes, de platicar de ellos sobre la tecnología, cómo se van adaptando. Tú te sientes emocionado por lo que está viniendo y solo quieres estar aprendiendo más y más y más. Ahora, no solamente queda ahí el convivio con la familia, dices, tengo más tiempo, puedo llamar a mis papás más seguido, dices, ya no pongo este de, no tengo tiempo ahorita, sino de que ya te programas con la IA y vas generando esos espacios para volverte más proactivo, más productivo. Oye, que qué padre, porque al final, profesores, profesionistas, estudiantes, somos seres humanos, ¿no? Yo Ujú. siempre he estado convencido de que debemos de buscar un balance y un equilibrio en varios aspectos de nuestra vida. No solo es puro trabajo, no solo es puros amigos, ¿no? O sea, sí tenemos que buscar, pero hay cosas que son valiosas, ¿no? Que también es el cuidado de nosotros, nuestra emocionalidad, nuestro espíritu, fortalecer, ¿no? Y el desarrollo de estas habilidades blandas. Y creo que todo esto integrado nos hace mejores personas. Y como docentes o profesores, creo que también esa es una función, encontrar un camino hacia una mejor versión de nosotros para poder servir a los demás. Así es. A mí me gusta mucho un orador que se llama Brian Tracy. Y una de las cosas que él dice es que siempre tenemos que pensar en mejorar. Nunca dejar que la versión del día de ayer de tu persona persista, sino mejorarla. Y una de las frases que a mí me gustan mucho es de Heráclito de Festo, que dice, la única constante es el cambio. Eso te catapulta porque dices, ok, las calculadoras siguen hoy día, llegó la IA, va a continuar y ahora viene la parte de las empresas, todo prácticamente ya incluye ciertos elementos de IA. Pues Adrián, me encantaría que nos compartieras ese canal de TikTok y, Perfecto, te y mando la tus, liga. y tus contactos, pero dinos cómo te buscamos en las redes para que lo escuchen, aparte de que me mandes la liga, cómo encontramos tu canal, alguna, a tu correo electrónico, alguien que te quiera contactar para que seas un mentor, orientador o puedas compartir sobre esta sabiduría que tienes en estos temas. Bien, me pueden contactar a mí como adriante@tech.mx. E inclusive ahorita, fíjate, estimado David, que con el doctor José Manuel Nieto Galil estamos viendo esas temáticas de inteligencia artificial donde contactamos con profesores que requieran esos apoyos y nosotros estamos para servirles a ellos. A los jóvenes que también toman las clases con nosotros, les damos esa parte de intro para que vean esos cambios que están surgiendo y que nosotros como escuela estamos adaptándonos a todas las vertientes tecnológicas. Oye, padrísimo.
Me quedas de mandar tu TikTok para que yo lo coloque ahí en los lugares donde voy a publicar el podcast, que bueno, es la página de Conciencia Tech, el canal de YouTube, el Profe Coach y en Spotify, en Conciencia Tech. La verdad es que se nos fue el tiempo y el Sí, tiempo es finito, como siempre. Hijo, podemos hablar muchas más cosas de este tema, pero me encantaría que nos dieras una última reflexión sobre este tema. bien, antes de la reflexión, pues yo quisiera agradecer a todos y cada uno de mis estudiantes porque gracias a ellos me siento motivado de seguir aprendiendo. Cada día que llego a clase me siento desafiado porque tal vez uno de ustedes ya sabe algo de inteligencia y yo también quiero aprenderlo. En este caso, ustedes son mis mentores porque están trabaje y trabaje usando todo tipo de herramientas y yo digo, wow, yo también quiero aprender. Entonces, seamos curiosos, seamos esos niños que queremos aprender de todo. Cultivemos la autodisciplina, que es una de las llaves más importantes para seguir creciendo hoy día, y que usemos la IA con ética, que aprendamos de ella, que la volvamos nuestro coach. Muchas gracias, David. La verdad, ha sido un espacio muy bonito y me ha servido de mucha reflexión. Muchas gracias, Adrián. La verdad estuve plenamente contento de recibirte en este espacio y pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya nos encontramos aquí a través de Conciencia Tech, como todos los viernes, a través de nuestra página de Facebook Conciencia Tech, a través del canal de YouTube El Profe Crescante y a través de Spotify Conciencia Tech. Y hoy estoy muy honrado porque tengo un profesor muy destacado de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey en Puebla, el doctor Adrián Tech. Y bueno, yo podría dar un montón de cosas acerca de él, pero quisiera hablar un poco de qué es un connotado docente en innovación educativa, que ha cultivado y perfeccionado conocimientos prácticos en pedagogía avanzada y sobre todo a través de congresos, conferencias y aplicar la innovación a sus clases, ha recibido reconocimientos tanto del Instituto del Futuro de la Educación, del Tecnológico de Monterrey, así como por proyectos de innovación educativa, además de ser premiado este año por ser uno de los mejores profesores para clases en línea, por adecuar innovaciones tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas, es decir, es un profesor del área de ingeniería. Y me da mucho gusto recibirlo hoy para hablar de un tema que ya está aquí, que hace unos, no sé, tal vez un año, poquito año y medio, hablábamos de esa inteligencia artificial, pero hoy ya llegó y llegó casi revolcándonos a todos y ahora qué va a pasar. Y entonces dije, pues vamos a invitar a Adrián para que nos hable un poquito del papel que va a jugar la inteligencia artificial en la educación. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto recibirte. Muy buenos días, estimado David. Todo muy bien. Aquí muy emocionado por esta charla que vamos a tener. Es que, mira, la verdad es que me encantaría que abriéramos esto con una perspectiva tuya de cómo crees que la inteligencia artificial está influyendo en la educación hoy en día. Pues hoy día la inteligencia artificial está generando muchos, pero muchos cambios, tanto en alumnos como docentes, los cambios de perfiles que ya van a tener que tener tanto alumnos como docentes para hacer, digamos, buscar nuevas áreas de oportunidad. Ahorita, cuando salió la IA, yo me quedé con muchas curiosidades, pensando en, la IA llegó
¿en qué momento vamos a empezar a interactuar con ella? Cuando liberaron las primeras versiones de IA y todos estaban, bueno, ¿qué vamos a hacer con ello? De repente surge una cierta incertidumbre ¿de verdad nos va a afectar? Pero fíjate que hubo un momento donde leí cierta información en la red, no recuerdo exactamente dónde, cuando vino el tema de las calculadoras, que muchas personas no las querían en su entorno, pero luego la situación es que las calculadoras hoy día existen, han avanzado muchísimo y hacen cosas padrísimas, que conforme nosotros vamos avanzando en el papel de la enseñanza, tenemos que buscar nuevas formas de darles a los jóvenes algo rico, algo creativo